Señor Jesucristo ya lo había prometido y había dicho que esperaran, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Entonces se cumple el día de Pentecostés, y sucede algo sobrenatural, algo especial sucede. La gente se queda sorprendida de lo que está pasando, se acercan, les llama la atención y de repente se levanta el apóstol Pedro y empieza a predicar. No traía apuntes, no traía un mensaje preparado, pero empieza a predicar. Hay una revelación del Espíritu, empieza él a hablar y la palabra empieza a fluir a través de él y vienen pasajes del profeta Joel, de los salmos, empieza a dar palabra. Y una de las porciones que habla como cumplimiento de esta realidad es donde dice en la palabra de Dios en Hechos 2:28, dice él: Señor, tú me mostrarás, tú me muestras, tú me enseñas el camino de la vida. Y luego dice: y me llenas de tu gozo con tu presencia. Me llenas de gozo con tu presencia. Pensando en esto, voy a mencionar un par de cosas. Primero lo de los caminos y luego lo del gozo, para poder poner el contexto de la palabra. Yo siempre he mencionado que Dios tiene caminos, tiene procesos. Aún hemos dicho que para que se cumpla lo que dice el Salmo capítulo 1, todo lo que haga prosperará. Para que se cumpla ello, tiene uno que ver la primera parte, pensamientos, ¿verdad? El consejo, el buen consejo, el camino correcto y la posición correcta. Hay un proceso, hay un camino para llegar a esta bendición, a la prosperidad, de éxito. En todo prosperará. Los que estamos aquí y la humanidad en general, el deseo del corazón de Dios es que prosperemos en todo. Ese es el deseo de Dios. Prosperemos en todas las cosas. De repente, en el camino hay cosas que se ven un poco extrañas, como que dice uno: ¿es esto parte de la prosperidad? Pero recuerden la vida de José, que para llegar al cumplimiento de la promesa de Dios de estar allá encumbrado como asesor de Faraón, tuvo que pasar situaciones difíciles. En lo natural parecía que esto estaba mal. O sea, ¿cómo vas a decir que esta situación de estar en el pozo sea parte del proceso o en la cárcel? Pero así es. No importa la situación en la que te encuentres ahorita, quiero decirte que el camino de la vida, guiado por el Espíritu de Dios, te lleva a la prosperidad. Amén. A una prosperidad total en todas las áreas. Y hemos hablado del camino del éxito matrimonial, el camino de la instrucción de los hijos, el camino del éxito financiero, el camino de la prosperidad total. Los caminos. Esto es importante para que sepamos que nuestra relación con Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, no solamente está velando por el área espiritual, que tristemente alguna gente se queda en lo religioso nada más. Pero Dios se interesa de todas las áreas de nuestra vida. Y aquí Él dice: me mostrarás el camino de la vida. Y luego dice: tú me llenas de gozo con tu presencia. Esto quiere decir que hay un camino, ¿ok? Y voy a llevarlos a otro camino que nunca he mencionado, porque apenas me lo acaba de revelar el Señor, me lo acaba de mostrar el Señor. El Señor en una ocasión llega a la sinagoga, casi recién al principio del ministerio, y abre, dice el rollo, porque los libros eran rollos, abre el rollo y busca literalmente y se va a Isaías 61. Y ahí empieza a leer el famoso: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para sanar, para liberar, para romper ataduras, para abrir puertas. Todo esto dice. Entrega el rollo, se sienta, hasta ahí todo estaba tranquilo, pero luego el Señor se levanta y dice: esto se está cumpliendo ahorita.
Y eso fue lo que a ellos les llamó la atención, porque una cosa es que se levante y lea, y otra cosa es que diga, esto se está cumpliendo porque yo estoy aquí. Amén. Nos vamos a la palabra del Señor y nos damos cuenta que lo que el Señor leyó fue versículo 1 y 2 de Isaías 61. Pero no leyó el 3. Y el 3 es importante porque mientras el Señor está antes de ir a la cruz del Calvario, mientras está en vida, mientras ve a la gente enferma, atada, con opresiones, con diferentes situaciones de calamidad, pues el Señor se encarga primero de ello. Pero una vez que eso está resuelto, el Señor nos lleva a la siguiente parte. Y la siguiente parte, si nosotros leemos en Isaías 61 y el versículo 3 dice, después de que dice apertura de cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Dios, luego dice en el 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Entonces digan gloria en lugar de ceniza. Ceniza es lo que hacían ellos cuando estaba en una situación de crisis. Por ejemplo, Job, en la situación que vivió tremenda, hacían ceniza y se echaban ceniza para decir, estoy en miseria, estoy en tristeza, estoy en la peor, en la depresión que puede haber. Pero dice la palabra de Dios que después de la liberación, después de la sanidad, en vez de ceniza, gloria. Y luego después dice, óleo de gozo en lugar de luto. Óleo de gozo en lugar de luto. Y luego dice, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Regresamos. En Hechos está revelándose y nos damos cuenta que cuando viene, previo a la venida del Espíritu Santo, previo, el enfoque, la primera parte de este camino de la vida es pues sanidad, es liberación, es que se rompan las cadenas, los yugos de opresión, todo eso. Pero una vez que esto ha sido resuelto, Dios nos quiere llevar al siguiente paso. El camino de la vida es que haya gozo en nuestra vida. Amén. Que haya gozo. El gozo como algo importante en la vida espiritual. La vida en Cristo es una vida con gozo. Amén. Una vida con gozo. Tiene que haber gozo. Hay plenitud de gozo delante de tu presencia. Delicias a tu diestra para siempre. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, hay una revelación y dice, caray, habíamos estado tristes porque nuestro líder había muerto, pero ahora estamos con gozo porque ha resucitado. Amén. Ha resucitado. Y entramos en esta realidad del gozo. El gozo que Dios quiere que nosotros vivamos todos los días. Nosotros de repente decimos, yo tengo 10 de gozo. Pero puede ser que tengas 10 de gozo en este momento porque estamos bien suave, ¿verdad? O sea, ahorita se te olvidó que debes la luz o que debes a Coppel o lo que sea, ¿no? O que traías un dolor, lo que sea. Se le olvidó a uno, pero regresa a la realidad y regresa. Pero el deseo del corazón de Dios es un gozo 24/7. Amén. O sea, un gozo continuo, lleno de la presencia. La presencia del Señor nos trae gozo. Entonces la presencia del Señor no es solamente algo o no es algo meramente místico, ¿verdad? Estoy en la presencia del Señor, sino que la presencia del Señor nos trae gozo, nos llena de gozo. Y vemos el énfasis tan fuerte en la palabra de Dios con respecto al gozo. Exactamente después de la palabra amor, cuando habla de fruto del Espíritu, viene el gozo. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Amor, gozo. Y luego viene paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero inmediatamente después del amor, gozo. Gozo del Señor. Cuando el Señor les entrega, en la parábola dice que este Señor le entrega los talentos a los siervos para que ellos
de alguna manera lo reproduzcan y regresan y lo reproducen, el Señor les dice: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo, en la satisfacción. Entra en el gozo de tu Señor. En la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 14, dice que el Señor Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario por el gozo puesto delante de él. La importancia de tener gozo. Gozo. Cuando nosotros pensamos en el gozo, de repente se necesita, veo uno algunas personas que expresan, o sea, que sueltan, que tienen el gozo y se suelta, se nota, se le nota el gozo a la persona. Es más, yo he visto personas que digo: qué bonita sonrisa tiene esa persona, ¿cierto o no es cierto? Hay personas que es fácil, o sea, tiene una bonita sonrisa. Otros, pues a lo mejor no somos tan agraciados en ese sentido y tenemos el gozo acá muy metido en el corazón. Pero la verdad es que el gozo es algo importante, pero a veces, en ocasiones, fíjese, ¿en qué momento está mencionando el gozo? Acaban de recibir la unción del Espíritu Santo, llevaban días esperándola, reciben el bautismo en el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. Se dan cuenta que algo pasó. La apariencia de estas personas, los primeros que arrancaron la iglesia, la apariencia a los ojos de otras personas era que estaban ebrios. Estaban ebrios, o sea, habían tomado alguna bebida alcohólica que los había relajado y estaban muy alegres, ¿verdad? Estaban muy contentos. Era a la vista de otras personas, es lo que se veía. Cuando nosotros pensamos en esta situación, el Espíritu Santo haciendo algo que libera completamente de tensión a la persona. Pero nosotros no manifestamos el gozo, no vivimos el gozo en forma natural a veces por vergüenza. Tenemos pena. Ahora últimamente he visto yo algunas prácticas que yo no sé a quién se le ocurrieron, pero es para romper la vergüenza. Yo lo mencioné alguna vez, alguna gente lo que hace es: ay, es que yo soy muy penoso, que te voy a dar el remedio, te voy a dar la terapia. Te vas a ir a un lugar donde pase mucha gente, digamos a las 5:10 o aquí a la Macroplaza, donde haya mucha gente, y te vas a acostar en el suelo. Te vas a acostar ahí. O te vas a ir y vas a sacar un letrero: si alguien necesita un abrazo, con gusto se lo doy. Y uno diría: no, hombre, ¿dónde crees que yo voy a hacer eso, man? O sea, yo no me atrevería a hacer eso, me da vergüenza. Y hay cosas que de repente Dios ve en nuestro corazón y hace algo para romper con esa vergüenza, con ese temor, para que se exprese el gozo, para que se manifieste el gozo. Hay que romper con esa situación. Lo que me llama la atención es que eso que Dios hace, y digo: Señor, tantos comentarios en favor y en contra de las personas sobre un tema, porque lo que la gente vio es que las personas, dice que hablaban en otras lenguas. Hablaban en otras lenguas. Entonces de repente las personas unos están hablando, dice que había personas, judíos que habían venido de otros países, obviamente hablaban los idiomas de su nación, de donde venían, y los oían que hablaban y daban gloria y magnificaban, hablaban de las maravillas de Dios, pero en esos idiomas. Entonces, como si nosotros estuviéramos aquí, de repente gente que no habla inglés empieza a alabar a Dios, decir en inglés, y otros en francés, portugués, chino, lo que sea, y esto de una forma sobrenatural, y uno ve y dice: oye, pues yo no sé dónde tomaste curso, qué pasó, ¿verdad? O sea, ¿de dónde sale todo esto, verdad? Pero no solamente de una forma muy, yo diría,
con mucho protocolo, ¿verdad? O sea, let me tell you from now on that I'm going to be preaching in English. No, era como que estaban medios, porque eso no hace que la gente vea que está como ebrio. Eso simplemente sería de admirar. Pero cómo estaban hablando en ese otro idioma que parecía que estaban ebrios. ¿Y por qué Dios lo hizo? Nosotros pensamos de repente que Dios, para algunas personas, Dios es un ser espiritual, lejano, religioso, y le hacen templos de acuerdo a lo que piensan. Templos oscuros, con figuras góticas, grotescas, ¿verdad? Con colores especiales, para que la persona sienta que ahí está Dios. Pero uno empieza a ver y dice, es que Dios no puede ser así. Porque si Dios es o se expresa en base a lo que Él crea, entonces si Él creó el cielo y creó los árboles y creó los colibríes y creó los arroyos, pues entonces Dios es diferente a esa religiosidad. Pero todavía vamos más allá y digo, ¿será que Dios quería realmente romper ese pensamiento religioso tradicional judío que traían todavía ellos y les da algo que es el hablar en lenguas? El hablar en lenguas. ¿Cuántos han escuchado a alguien hablar en lenguas? ¿O cuántos hablan en lenguas? Levanten la mano. ¿Ok? ¿Cuántos? Bajen la mano. ¿Cuántos nunca han visto a alguien hablar en lenguas? Algunos no. ¿Ok? La palabra de Dios habla de lenguas, cuando habla de lenguas por el Espíritu o en el Espíritu, en 1 Corintios 13 dice lenguas humanas, que es lo que pasó en Hechos 2. O sea, estaban hablando otros idiomas, lenguas humanas, ¿verdad? Pero también habla de lenguas angelicales. O sea, esas no son ningún idioma humano, son otro tipo de lenguas. O sea, por la unción del Espíritu Santo, la persona puede hablar o una lengua que es otro idioma, o puede hablar una lengua que es angelical, no es humana, es espiritual. ¿Ok? Eso para empezar. La segunda cosa importante de entender es que cuando habla de lenguas, la palabra de Dios a veces habla del don de lenguas y a veces habla de las lenguas como señal. Señal de que crees en Jesucristo y que Él resucitó. Esto para todos, todas las personas podemos hablar en lenguas como una señal. No todas las personas tienen las lenguas como un don que es ya para edificación. Pero a lo que yo voy con todo esto es, así como a quizá ese psicólogo o esa psicóloga, quien haya sido, que le dijo a su primer paciente, para romper tu vergüenza, quiero que te vayas a un lugar público y te acuestes en el suelo. Para romper tu vergüenza. Para romper tu miedo, quiero que te vayas a un puente y te tires por un bungee o te tires por el paracaídas. O sea, esa experiencia que hace un rompimiento, ¿ok? Hace un rompimiento. ¿Será que Dios también de alguna manera dice, pues para romper la vergüenza y el miedo y los temores y lo retirados y lo almidonados, les voy a mandar lenguas? Porque esto va a ser un rompimiento en la vida de ellos. Unas lenguas que a la persona le trae gozo. La persona le trae gozo. Habla en lenguas y trae gozo. Trae paz. Hay algo espiritual que está sucediendo. Pero la Biblia dice, a los ojos de los indoctos y los incrédulos, parece que están o borrachos o locos. ¿Queda claro? Esta persona está viviendo algo tremendo, está feliz. Señor, ya me mostraste el gozo, el camino de la vida, y tu presencia me llena de gozo. Y está esta persona hablando en lenguas, pero a los ojos, dice 1 Corintios 14, del incrédulo o del indocto, o sea, del ignorante, es, ¿estos están borrachos o están locos?
¿Por qué hizo eso Dios? O sea, ¿por qué Dios no hizo algo más elegante? ¿Sí? O sea, algo que vaya de acuerdo a nuestra personalidad de Tijuana. Señor, estamos pegados a San Diego. O sea, no estamos en la sierra, Señor, ¿verdad? Pero ¿por qué hace eso Dios? Porque Dios desea que en nosotros haya un rompimiento. Que no seamos tan retirados, tan protocolarios, que seamos personas sencillas. Amén. Que se rompan las vergüenzas y los temores. Por eso compara el apóstol Pablo y dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Llenos, es algo así como a la gente del mundo pues se libera de sus tensiones con una bebida alcohólica. Bueno, en lo espiritual es algo similar. Y esta persona, en esta experiencia que tiene Pedro y todas las personas que estaban ahí el día del Pentecostés, con esta experiencia que tiene, empieza no solamente algo que toca su corazón y les trae gozo, sino también empieza a haber revelación de la palabra, entendimiento de la palabra. Esto que a los ojos del indocto, del ignorante y del incrédulo es una locura, resulta que la experiencia de la persona es un rompimiento y revelación de la palabra. De hecho, Juan el Bautista, cuando él habla acerca del bautismo en agua, dice: yo no le conocía, hablando del Señor Jesús, aunque eran primos, yo no le conocía, pero para que fuera manifestado a Israel, vine yo bautizando en agua. Uno podrá decir, o sea, porque metes a la persona al agua, se le hace revelación y se manifiesta la presencia del Señor. Como que de repente hay cosas que Dios quiere que hagamos que son aparentemente muy inocentes. De repente para alguna gente pueden caer hasta en ridículas, pero Dios está operando algo sobrenatural. Dios operando algo sobrenatural en la vida de las personas. Tengo muchos años de haber aprendido, porque alguien me enseñó ayer. De hecho estaba hablando con la persona que nos enseñó, enseñó mucho de la palabra. Ojalá que algún día lo pueda traer para acá. Y nos enseñó bastante acerca de este tema que nosotros no sabíamos nada. Pero ayer Dios me revelaba otras cosas aparte, y de eso un poquito quiero mencionar. Cuando una persona dice, todo está en un solo capítulo, 1 Corintios 14, ustedes luego lo leen. Pero cuando una persona habla en lenguas, todo esto el día de Pentecostés ellos no lo sabían. Lo vivieron sin entenderlo todavía. Fue una realidad que vivieron, pero no lo entendían todavía. Cuando una persona empieza a hablar en lenguas, pueden estar sucediendo varias cosas a la vez o una de ellas. La primera cosa que dice es que la persona está hablando a Dios. La persona está hablando en una lengua de una forma que quizás nosotros no entendemos lo que está diciendo, pero ahí dice la palabra de Dios que está hablando con Dios, porque es su espíritu el que está hablando. Entonces, si yo quiero ejercitarme físicamente, pues tendré que hacer ejercicio físico, una actividad física. Si yo quiero edificarme intelectualmente, pues tendré que leer un libro de ese, o emocionalmente, pues escuchar una música que me toque, ¿verdad? Digamos que me libere o que me produzca una sensación. Pero si yo quiero edificarme espiritualmente, no me sirve ni esto ni esto. Tiene que ir al nivel del espíritu. Y la Biblia dice que cuando la persona habla en lenguas, su espíritu habla con Dios. No su entendimiento, su espíritu habla con Dios. Está hablando con Dios. La persona no entiende. Quizá otros tampoco entienden en ese momento. Pero la persona, dice la Biblia, está hablando con Dios. Cuando está hablando con Dios, dice la palabra de Dios, puede estar bendiciendo a Dios, dándole gracias, agradeciéndole a Dios. La persona está hablando en algo que no está pensando,
pero está dándole gracias a Dios. Pero dice la palabra de Dios que también en ese mismo capítulo puede ser que Dios le esté hablando a la persona o le esté hablando a su pueblo a través de la persona. Cuando uno no ha vivido esto, uno tiene que ir dando pasos, avanzando. Y la Biblia dice que que esto uno lo puede hacer estando solo en casa, solo en cualquier lugar o estando en la iglesia. Pero si uno está en la iglesia, para que sea edificada la iglesia, hace falta que no todos estén hablando en otras lenguas. Pero que si están hablando en otras lenguas varios y no hay quien esté interpretando, entonces que hablen bajito. O sea, que hablen para sí y para Dios. Eso dice la palabra. En muchos lugares uno va y uno dice, ¿cuánta gente habla en lenguas? Y uno encuentra en algunos lugares 20, 30, 50% de gente habla en lenguas. ¿Cuántos interpretan? Y ahí casi no se encuentra eso. Pero ya hace tiempo aprendí de una persona y que lo hacía ejercitando con 2 personas, pero hay algo que Dios quiere hacer. Piensa en esto. El que habla en lenguas está hablando con Dios. Está hablando con Dios. De repente yo escucho personas que es que vamos a orar, pero como si fuera una cuota. O sea, yo necesito orar tanto tiempo y esté Dios o no esté Dios, no importa. O sea, yo tengo que orar. ¿Sí? O sea, es como un rezo que yo tengo que cumplir. Es un procedimiento que tengo que cumplir. Pero eso no se trata. Si no está Dios, si no estoy con conciencia de Dios, no tiene caso que me ponga a orar. Entre comillas, decir que estoy orando. Sino estar pensando en, hablo con Dios, estoy con Dios, estoy consciente de Dios. Lo maravilloso es que hable con Dios y que Dios me hable. Amén. Lo maravilloso es que uno hable con Dios y que Dios le hable a uno. Escribí algo de una persona que la persona se pone a orar en su casa y empieza a hablar en lenguas. Y después de estar hablando en lenguas, no sé, 1 minuto, no sé cuánto, siente que viene a su mente, a su corazón, un pensamiento y lo escribe. Escribe el pensamiento. Y luego vuelve a hablar en lenguas y luego se calla y le viene otro pensamiento y lo escribe. Y se da cuenta que cuando está hablando en lenguas y pone atención, viene a su mente y a su corazón algunos pensamientos. La Biblia nos habla de personas que literalmente oyeron la voz de Dios. Dice que Pablo oyó la voz de Dios, que Pedro oyó la voz de Dios, Juan en Apocalipsis oyó la voz de Dios. O sea, nos habla como una experiencia dentro del pueblo de Dios, dentro de los cristianos, que sería una cosa maravillosa. Que Dios, hablándonos, pudiéramos oírlo audiblemente. Pero también podemos ver situaciones en las que quizá Dios nos habla sin oírlo, pero nos habla por impresiones. Dios nos da una impresión dentro de nosotros. Esta persona sigue en este proceso por un tiempo, habla, se calla, escribe, habla, escribe, habla, escribe. Y yo traigo aquí apuntado lo que esta persona vivió. Dice, después de hablar un momento en lengua, dice, escribe, te mando, sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes. Yo estoy contigo. ¿Quién estaba hablándole a quién? Dios a la persona. O sea, la persona está hablando en lenguas, pero lo que escribe no es lo que él, como si, sino como que Dios le está hablando a la persona. Bueno, escribe y vuelve a hablar.
en lengua, empieza a orar otra vez y habla en lenguas y dice: tú eres Dios grande, santo, digno de adoración. Escribe, vuelve a hablar en lenguas. ¿Quién está hablando? Ahora la persona está hablándole a Dios. Y luego dice: por eso yo vengo ante ti en adoración y alabanza, con gratitud en mi corazón. ¿Quién está hablando? La persona le está diciendo a Dios: Dios, tú eres grande, vengo en adoración, vengo en gratitud, vengo en alabanza delante de ti. Entonces aquí se ve como que hay un diálogo. Empieza la persona a hablar en lenguas otra vez y le viene un pensamiento. O sea, a veces son cosas que uno dice, bueno, pues son textos bíblicos que uno ya los conoce, los sabe, pero de repente cosas que la persona no tenía en mente. Y dice: flotarás en el fluir del río del Espíritu Santo. Voy a repetir: flotarás en el fluir del río del Espíritu Santo. Avanzarás en la dirección correcta a velocidad ligera. ¿Quién está hablando? Dios le está hablando a la persona. Escribe, vuelve a hablar en lenguas y dice: te amo, Padre Dios, tú me has cuidado siempre, velas por mí. ¿Quién está hablando? La persona está hablando. Y luego le hace una pregunta, dice: ¿y qué respecto a la iglesia? Vuelve a hablar en lenguas y dice: la iglesia es mía, nunca la dejaré, no la abandonaré. Dios contestando. Y sigue así el diálogo, que le llama a uno la atención y te das cuenta que cuando uno vive esto es diferente a lo que ve el ignorante y el incrédulo, que dice: ¿de qué sirve que esa persona esté bla, 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 bla en algo que no se entiende? ¿De qué sirve? Pero la persona, cuando entiende el valor de este tiempo, que pueden ser 5 minutos, 3 minutos, pero te dan una palabra rema viva actual del momento y hace la gran diferencia. Amén. La gran diferencia, porque dices tú: yo vengo a Dios, yo hablé con Dios y Dios fue guiando la conversación de lo que quiere que yo sepa. Más adelante dice: Señor, enséñame lo que tú quieres que yo sepa, y empieza a hablar. Pero lo que yo quiero enfatizar aquí es cuando cosas que parecen sin razón tienen una profundidad espiritual inimaginable. Una profundidad espiritual que no nos imaginamos. Y uno vive esto y se da cuenta y entiende cuando dice: Señor, tú me mostraste los caminos de la vida. Ya me di cuenta que después de la sanidad de mi alma o de mi cuerpo, de la liberación, de quitarme las ataduras, los vicios, después de esto sigue algo. Tu presencia me llena de gozo. Amén. Tu presencia me llena de gozo y se rompe, Señor. Hay un rompimiento de cualquier cosa que impide que yo viva y disfrute este gozo. Uno de los beneficios que yo aprendí de este hermano está en Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3 dice que la lengua es comparada con un pequeño fuego, pero siendo aún pequeño puede incendiar un gran bosque. También lo compara con el timón de un barco. El barco puede ser muy grande y muy pesado, pero si uno le da el control del timón, aunque relativamente pequeño comparado al barco, si uno le da el control del timón a una persona, le está dando el control ¿de qué? Pues de todo el barco, de la dirección por donde se va a mover todo el barco. Uno de los beneficios cuando uno entra en esta dimensión es
entregarle, es el principio de una vida que confía en Dios, que se le consagra a Dios, que se le entrega a Dios. Me invitaron unas personas que me tocó casar y he presentado a varios de sus bebés. Y me habla, pastor, queremos presentar al bebé. Ellos viven en Mexicali, pero lo vamos a hacer en San Diego. Quisiéramos presentar al bebé, pero que usted lo hiciera, pastor. Yo pensaba y venía a mi mente y a mi corazón lo que representa espiritualmente la consagración de un niño. No es el ritual que bueno, pues después de esto el bolo padrino y nos vamos a comer, sino lo espiritual que está pasando. Y yo decía, si me toca hacerlo, si lo hago, tengo que checar las fechas, pero si decido hacerlo y lo hago, tengo que hablar no solamente de la consagración del bebé, sino de la consagración de los papás del bebé y la consagración de todos los que están ahí. Porque quizá no están conscientes que la consagración más importante o tan importante como la que los padres hagan de su bebé es la que uno hace de uno mismo. Amén. La que uno hace de uno mismo siendo una persona adulta consciente y dice, Dios, me consagro a ti. Rompo con todo temor, toda vergüenza, Señor. Tú me quieres no solamente liberar de ataduras y de enfermedades, tú me quieres llenar de gozo. El gozo de tu presencia, que es otra dimensión. El gozo, hay plenitud de gozo. Un corazón alegre constituye un buen remedio. O sea, esta experiencia espiritual es una cascada que cae sobre el alma, sobre lo intelectual, sobre el corazón, los sentimientos y sobre el cuerpo. Y todo se mejora. Entramos en los caminos del bienestar y la prosperidad cuando a veces rompemos con algo que decimos, no, yo no quiero. Yo recuerdo, porque fue hace muchos años, más de 40 yo creo, pero yo recuerdo cuando yo oí por primera vez a una persona hablar en lenguas. Yo crecí en una iglesia donde eso no existía, ni el pastor conocía, él mismo vino a querer aprender también. Pero la primera vez que yo oí eso, no entendíamos, no sabíamos, pero yo me acuerdo yendo a mi casa yo y diciendo, Dios, lo que sea que venga de ti, yo lo deseo. Lo que sea. Hay gente que dice, no, pues mejor profetizar, dice la Biblia que es mejor que hablar en lenguas, a menos que haya interpretación. Pues sí, nomás que profetizar es como decir, no, es mejor la carrera que la primaria. Pues claro, pero si no vas a la primaria nunca vas a llegar a la carrera. Amén. Tienes que entrar por esta realidad, romper lo que hay que romper y recibir. ¿Cuántos decimos, lo que venga de Dios yo lo quiero? Señor, lo que venga de ti yo lo deseo. Yo deseo, no, quizá no lo entiendo, pero una cosa sé, que tú vas a velar por mí. Y el deseo de tu corazón es llevarme de la mano por el camino de la vida. Amén. El camino de la vida, el camino que me lleva al gozo, a la alegría, a la prosperidad, al éxito. Ese es el camino de nuestro Padre Celestial. Ese es el amor de Dios para nosotros. Amén. ¿Estamos de acuerdo con ello? Yo quiero que pongamos nuestra mano en el corazón. Pon tu mano en el corazón. Y vamos a decirle, Señor Dios Todopoderoso, Padre nuestro, tú me llenas de gozo con tu presencia. Tú me sanas, me liberas, derrotas a mis enemigos y me das gloria, me das gozo, me das alegría. Tú me haces entrar en tu gozo. Tú me haces producir gozo como fruto de tu espíritu en mí. Tú me haces hablar en lenguas humanas y angelicales para hablar contigo,
para bendecirte, para agradecerte y para hablar la sabiduría tuya. A los ojos del incrédulo e ignorante parece locura y embriaguez, mas para el que cree es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para mi edificación espiritual, lléname de tu presencia, lléname de tu gozo, para hablar las maravillas que tú haces para nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Quédate un minuto más. Dale un aplauso al Señor. Amén. Te alabamos, Señor.